Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos alegra tenerte aquí en nuestro espacio dedicado a desentrañar los misterios, mitos y realidades de las diversas creencias y prácticas religiosas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. En este canal, nos comprometemos a ofrecerte un análisis crítico y reflexivo, sin dejar de lado el respeto y la sensibilidad hacia todas las creencias. En cada episodio, nos sumergiremos en historias fascinantes y controversiales, abordando temas como los ritos de exorcismo, la teología de la prosperidad, los cultos a la personalidad y muchos más. Con un enfoque en la investigación rigurosa y el diálogo abierto, buscamos desenmascarar las prácticas que utilizan la fe como herramienta de manipulación y control, ofreciendo una perspectiva equilibrada que fomente el entendimiento y la reflexión. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde puedas cuestionar, aprender y crecer en tu comprensión de las religiones y su impacto en la sociedad contemporánea. Valoramos tu curiosidad y tu deseo de explorar estos temas con profundidad y honestidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y que encuentres aquí un lugar de conocimiento y descubrimiento. Continuemos con el siguiente contenido de nuestra lista: el culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 1. Introducción. Contexto histórico y cultural. El culto a la personalidad es un fenómeno social y político en el cual un líder es idealizado y elevado a una posición de poder incuestionable, a menudo mediante la propaganda y el control de la información. Aunque este término se asocia comúnmente con figuras políticas autoritarias, también se ha observado en el ámbito religioso. A lo largo de la historia, varios líderes religiosos han cultivado un culto a su personalidad, creando dogmas y ritos alrededor de sus figuras. En el contexto de la religión, estos líderes a menudo son vistos como figuras carismáticas y divinamente inspiradas, cuya autoridad espiritual no debe ser cuestionada. Esta idealización puede llevar a la creación de doctrinas y prácticas que no se encuentran en las escrituras religiosas originales, y a la concentración de poder en manos de unos pocos. Ejemplos históricos de cultos a la personalidad en líderes religiosos incluyen figuras como Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, y David Koresh, líder de la rama davidiana. En ambos casos, estos líderes fueron capaces de ejercer un control total sobre sus seguidores, llevando a tragedias como el suicidio masivo de Jonestown en 1978 y el asedio de Baco en 1993. Importancia contemporánea. En la actualidad, el culto a la personalidad en líderes religiosos sigue siendo un fenómeno relevante y preocupante. Algunos líderes religiosos contemporáneos han utilizado su carisma y habilidades de comunicación para construir una base de seguidores leales y fervientes. En algunos casos, estos líderes han acumulado una gran riqueza y poder, aprovechándose de la fe y la devoción de sus seguidores. La proliferación de los medios de comunicación y las redes sociales ha facilitado la creación y propagación de cultos a la personalidad. Los líderes religiosos pueden utilizar estas plataformas para difundir su mensaje, controlar la narrativa y reforzar su imagen. La capacidad de llegar a una audiencia global ha amplificado el alcance y el impacto de estos cultos, y ha hecho que sea más difícil cuestionar y desafiar la autoridad de los líderes carismáticos. Además, el culto a la personalidad en líderes religiosos plantea serias cuestiones éticas y sociales. La concentración de poder en manos de unos pocos puede llevar a abusos de poder, explotación financiera y manipulación emocional. Los seguidores pueden ser llevados a adoptar creencias y prácticas que no están basadas en las escrituras originales, y a depender de la figura del líder para su bienestar espiritual y emocional. Tesis del contenido. Este contenido tiene como propósito examinar críticamente el fenómeno del culto a la personalidad en líderes religiosos, explorando sus orígenes, desarrollo y manifestaciones contemporáneas. Nos centraremos en cómo estos líderes han utilizado su carisma y autoridad para crear dogmas y ritos alrededor de sus figuras, y analizaremos las consecuencias que esto ha tenido para sus seguidores y la práctica religiosa en general. En los siguientes apartados, proporcionaremos una exposición detallada de los mecanismos de control utilizados por los líderes religiosos carismáticos. Compararemos estas prácticas con las enseñanzas de las escrituras originales y examinaremos casos contemporáneos de abusos y controversias. Nuestro objetivo es ofrecer una visión profunda y crítica de este fenómeno, desenmascarando las prácticas que han llevado a la manipulación y explotación de los creyentes. Para profundizar en la comprensión de la introducción y preparar el terreno para el análisis crítico que viene a continuación, aquí va un consejo interpretativo y controversial que también servirá como puente hacia la segunda parte. Consejo interpretativo y controversial. El culto a la personalidad en líderes religiosos, aunque puede parecer una manifestación de devoción y fe inquebrantable, es crucial examinarlo con un ojo crítico. Pregúntate, ¿hasta qué punto estas figuras carismáticas están utilizando su influencia para promover un crecimiento espiritual genuino, y en qué medida están explotando la fe de sus seguidores para obtener poder y control personal?
Es importante reflexionar sobre cómo la centralización del poder en manos de unos pocos líderes puede distorsionar los principios fundamentales de las escrituras religiosas y convertir la práctica de la fe en una herramienta de manipulación. Considera cómo estos líderes pueden crear doctrinas y ritos que no se encuentran en las escrituras originales, y cómo esto afecta la autonomía y el pensamiento crítico de los creyentes. Este consejo prepara el camino para la parte 2, análisis crítico, donde exploraremos en profundidad los mecanismos de control utilizados por los líderes religiosos carismáticos, compararemos estas prácticas con las enseñanzas de las escrituras originales y examinaremos casos contemporáneos de abusos y controversias. Continuemos con la parte 2. Análisis crítico del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 2. Análisis crítico. Exposición del dogma / rito. El culto a la personalidad en líderes religiosos se manifiesta a través de varias estrategias y mecanismos de control que estos líderes emplean para consolidar su poder y autoridad. A continuación, exploramos algunos de los métodos más comunes utilizados por estos líderes carismáticos. Idealización y divinización. Los líderes religiosos carismáticos a menudo son presentados como figuras divinamente inspiradas o incluso como encarnaciones de lo divino. Esta idealización eleva a los líderes por encima de sus seguidores, creando una dinámica de poder en la que su autoridad no puede ser cuestionada. Ejemplos de esto incluyen la proclamación de figuras como Jim Jones y David Koresh como profetas o mesías. Propaganda y control de la información. Estos líderes utilizan medios de comunicación masiva y redes sociales para difundir su mensaje y controlar la narrativa. La propaganda constante refuerza la imagen del líder como una figura infalible y omnipotente, y cualquier crítica o disidencia es rápidamente silenciada o desacreditada. La censura de información y la promoción de teorías de conspiración son tácticas comunes para mantener el control. Aislamiento de los seguidores. Los cultos a la personalidad a menudo buscan aislar a sus seguidores del mundo exterior. Esto puede incluir la prohibición de contacto con familiares y amigos no afiliados al grupo, el control de las comunicaciones y la restricción del acceso a la información externa. El aislamiento refuerza la dependencia de los seguidores hacia el líder y dificulta la salida del grupo. Manipulación emocional. Los líderes carismáticos utilizan tácticas de manipulación emocional para mantener el control sobre sus seguidores. Esto puede incluir la explotación de miedos, esperanzas y traumas personales, así como la creación de un ambiente de constante vigilancia y juicio. La manipulación emocional refuerza la lealtad al líder y crea un ciclo de dependencia psicológica. Comparación con las escrituras originales. La centralización del poder en manos de líderes carismáticos y la creación de un culto a su personalidad a menudo distorsiona los principios y enseñanzas fundamentales de las escrituras religiosas. En muchas religiones, las escrituras originales enfatizan la humildad, el servicio a los demás y la búsqueda de una relación personal con lo divino, en lugar de la adoración de figuras humanas. Por ejemplo, en el cristianismo, Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad y el servicio desinteresado. En Mateo 23, 11-12, Jesús dice: «El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta enseñanza contrasta fuertemente con la glorificación de líderes religiosos carismáticos que buscan elevarse por encima de sus seguidores. De manera similar, en el Islam, el profeta Mahoma es considerado un ser humano que sirve como ejemplo y guía, pero no como una figura divina. El Corán enfatiza la adoración y la sumisión a Dios, no a los seres humanos. En el hinduismo, aunque existen figuras divinas y gurús, la verdadera devoción se dirige hacia lo divino y no hacia los líderes humanos que buscan poder y control personal. Casos contemporáneos y abusos. Numerosos casos contemporáneos destacan los peligros del culto a la personalidad en líderes religiosos y los abusos que pueden resultar de esta dinámica de poder. A continuación, exploramos algunos ejemplos notables. Jim Jones y el Templo del Pueblo. Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, construyó un culto a su personalidad en el que sus seguidores lo veían como un salvador divino. Su carisma y capacidad de manipulación le permitieron ejercer un control absoluto sobre sus seguidores, lo que culminó en la tragedia de Jonestown en 1978, donde más de 900 personas murieron en un suicidio masivo inducido por Jones. David Koresh y la rama davidiana. David Koresh, líder de la rama davidiana, se presentó a sí mismo como el Cordero de Dios y una figura mesiánica. Su control sobre sus seguidores llevó a un enfrentamiento violento con las autoridades en Waco, Texas, en 1993, que resultó en la muerte de más de 70 personas, incluidos muchos niños. Sun Myung Moon y la Iglesia de la Unificación. Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, cultivó un culto a su personalidad en el que se proclamaba a sí mismo como el nuevo Mesías.
Su influencia y control sobre sus seguidores incluyeron matrimonios arreglados y la acumulación de una considerable riqueza personal. Narendra Modi y el culto a la personalidad político-religioso. Narendra Modi, primer ministro de India, ha sido acusado de utilizar su posición para fomentar un culto a su personalidad que mezcla elementos políticos y religiosos. Sus seguidores a menudo lo ven como una figura salvadora, y su gobierno ha sido criticado por silenciar a los opositores y controlar la narrativa mediática. Esta es la segunda parte del contenido sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Hemos expuesto el dogma de los líderes carismáticos, comparado estas prácticas con las enseñanzas de las escrituras originales y analizado casos contemporáneos de abusos y controversias. Aquí tienes una anécdota que puede servir como una reflexión concientizadora sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. La historia de Lucía, fe y despertar. Lucía era una joven con una profunda búsqueda espiritual que la llevó a unirse a una comunidad religiosa liderada por un carismático predicador llamado Samuel. Desde el primer momento, Lucía quedó cautivada por la personalidad magnética de Samuel y sus enseñanzas apasionadas. Él se presentaba a sí mismo como un guía divino, alguien destinado a llevar a sus seguidores hacia la iluminación y la prosperidad espiritual. Con el tiempo, la devoción de Lucía hacia Samuel creció. Ella, como muchos otros, comenzó a ver en él a una figura casi divina, cuyas palabras y decisiones no debían ser cuestionadas. A medida que la influencia de Samuel aumentaba, también lo hacía su control sobre la comunidad. Samuel estableció normas estrictas y rituales que todos debían seguir, y cualquier desviación era vista como una traición a la fe. Un día, Lucía comenzó a notar algunas inconsistencias en las enseñanzas de Samuel y en sus acciones. A pesar de predicar sobre la humildad y el sacrificio, Samuel vivía en lujos que contrastaban con las condiciones de vida de sus seguidores. Además, se daba cuenta de que Samuel utilizaba la manipulación emocional para mantener a los miembros de la comunidad bajo su control, fomentando el miedo y la dependencia. La duda comenzó a crecer en el corazón de Lucía, pero también el temor de ser expulsada de la comunidad si expresaba sus inquietudes. Decidió investigar por su cuenta y comenzó a leer las escrituras religiosas originales y a estudiar las enseñanzas de otros líderes espirituales. Descubrió que muchas de las doctrinas y ritos promovidos por Samuel no estaban basados en las escrituras, sino en interpretaciones que servían a sus intereses personales. Un día, Lucía reunió el valor para confrontar a Samuel y expresar sus preocupaciones. La respuesta de Samuel fue tajante y despectiva, desacreditándola y acusándola de falta de fe. Este enfrentamiento fue el impulso que Lucía necesitaba para tomar la difícil decisión de dejar la comunidad. Después de su partida, Lucía encontró apoyo en un grupo de exmiembros que también habían salido del culto a la personalidad de Samuel. Juntos, compartieron sus experiencias y se dieron cuenta de que no estaban solos en sus dudas y cuestionamientos. Con el tiempo, Lucía recuperó su autonomía espiritual y su capacidad de pensamiento crítico, entendiendo que la verdadera fe no se basa en la adoración de líderes humanos, sino en una búsqueda personal de la verdad y el crecimiento espiritual. Esta anécdota resalta los peligros del culto a la personalidad en líderes religiosos y la importancia de mantener una mente crítica y una búsqueda genuina de la verdad. Nos recuerda que, aunque los líderes carismáticos pueden ser inspiradores, es esencial no perder de vista los principios fundamentales de nuestra fe y nuestra autonomía personal. Continuemos con la parte 3, consecuencias y reflexiones sobre el culto a la personalidad en líderes religiosos. Parte 3, consecuencias y reflexiones. Impacto en los creyentes. El culto a la personalidad en líderes religiosos puede tener efectos profundos y duraderos en los seguidores. Por un lado, la devoción intensa hacia una figura carismática puede proporcionar un sentido de propósito y pertenencia, creando un fuerte vínculo comunitario. Los seguidores a menudo encuentran consuelo y dirección en las enseñanzas del líder, y la comunidad se convierte en una fuente de apoyo mutuo. Sin embargo, los efectos negativos pueden ser devastadores. La idealización de un líder religioso puede llevar a una dependencia emocional y espiritual, donde los seguidores pierden la capacidad de pensar críticamente y tomar decisiones autónomas. Esta dependencia puede ser explotada por el líder para obtener control y beneficios personales, lo que puede resultar en abuso emocional, financiero y, en algunos casos, físico. La manipulación emocional y la propaganda pueden aislar a los seguidores de sus familias y amigos, creando un ambiente de exclusión y desconfianza hacia el mundo exterior. Los seguidores pueden ser inducidos a adoptar creencias y prácticas que no están basadas en las escrituras originales, lo que distorsiona su comprensión y práctica de la fe. Debate y respuestas. El culto a la personalidad en líderes religiosos es un tema controvertido que ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera de las comunidades religiosas. Los defensores argumentan que los líderes carismáticos tienen un don divino para guiar a sus seguidores y que su influencia es una manifestación de la voluntad divina.
Sostienen que estos líderes proporcionan dirección espiritual y estabilidad en tiempos de incertidumbre. Por otro lado, los críticos señalan que el culto a la personalidad puede llevar a la explotación y al abuso de poder. Argumentan que la concentración de autoridad en una sola figura contradice los principios fundamentales de muchas religiones, que enfatizan la humildad, el servicio y la búsqueda de una relación personal con lo divino. Además, la manipulación emocional y el control de la información pueden crear un ambiente opresivo que sofoca el pensamiento crítico y la autonomía de los seguidores. En respuesta a estas preocupaciones, algunos líderes religiosos y comunidades han adoptado medidas para evitar el surgimiento de cultos a la personalidad. Esto puede incluir la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de la comunidad, así como el fomento de un liderazgo colectivo y la participación activa de los seguidores en la toma de decisiones. Reflexión final. El culto a la personalidad en líderes religiosos es un fenómeno complejo que plantea importantes cuestiones éticas y espirituales. Si bien puede proporcionar un sentido de dirección y pertenencia a los seguidores, también puede llevar a la manipulación y explotación. Es crucial que los creyentes mantengan una actitud crítica y reflexiva hacia sus líderes espirituales, buscando siempre alinearse con los principios fundamentales de sus escrituras y fomentando una práctica de la fe que sea auténtica y autónoma. Al examinar los mecanismos de control utilizados por los líderes religiosos carismáticos, compararlos con las enseñanzas de las escrituras originales y analizar casos contemporáneos de abusos y controversias, podemos obtener una comprensión más profunda y equilibrada de este fenómeno. Este análisis nos permite reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y el liderazgo ético en las comunidades religiosas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas encontrado el contenido esclarecedor y que te haya inspirado a reflexionar sobre el fenómeno del culto a la personalidad en líderes religiosos. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión más profunda y crítica de estas prácticas, fomentando un diálogo abierto y respetuoso. Tu participación y curiosidad son fundamentales para nosotros, y te invitamos a seguir explorando estos temas con nosotros en futuros episodios. No dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o sugerencias. Estamos aquí para aprender juntos y crecer en nuestro entendimiento. Hasta la próxima, y que tu búsqueda de conocimiento y verdad continúe con pasión y respeto.